Hola, buenas. Hola, gente de internet. Yo soy Sergio. Y yo soy Iván. Bueno, hemos querido regresar con un nuevo formato. No quiere decir que lo vayamos a utilizar todo el tiempo y no va a ser siempre de la misma manera. Sin embargo, queremos hoy reaccionar en vivo a la entrevista que Sergio Fajardo le dio a Ariel Ávila en el programa de Canal Capital llamado Hora AAA. La entrevista dura aproximadamente 54 minutos, por tanto pues no vamos a extender el video todo ese tiempo, pero lo que sí vamos a hacer es que vamos a dejar en este video los fragmentos que nos merezcan una opinión, que nos parezcan más interesantes o que merezcan algún comentario de nuestra parte. Entonces les invitamos a que nos acompañen y vamos a ver qué tal salió esta entrevista que se dio en Canal Capital. Fragmento número 1. Por ejemplo, aquí está Ángela María Robledo y aquí estoy yo, y ella fue candidata a la vicepresidencia en la elección presidencial pasada con Gustavo Petro. Y aquí estamos y estamos trabajando. Esto requiere discusiones, pero lo estamos haciendo con un espíritu muy grande y creo que es un ejemplo para Colombia. Una coalición por fuera de los extremos para ocupar ese espacio que hoy se le dice centro. A mí no me gusta mucho la categoría, pero no vale la pena discutir sobre eso. A mí Sergio Fajardo realmente me parece el candidato de las contradicciones, ¿no? En este pequeño fragmento que escuchamos, inicia diciendo que hay que discutir muchas cosas, pero finaliza diciendo que no va a entrar en las discusiones sobre por qué ya no le gusta la categoría centro. Recordamos que Sergio Fajardo lleva muchos años ubicándose en el centro, hablando del centro como el espectro político en donde él se ubica, pero ahora ya nos dice, para esta nueva faceta de su nueva campaña a la presidencia de la República, que no le gusta el centro, ¿cierto? Que no le gusta y que seguramente ya no se ubica tanto ahí. Me parece que Fajardo continúa con su narrativa de los extremos, ¿cierto? O sea, al decir el centro, yo no me ubico acá, no me ubico acá, pero ahora pues tampoco vemos que se ubique tanto o que le guste esa categoría centro. Pienso que Fajardo viene convirtiéndose en una especie de Big Bang en la política y de él emanan espectros políticos, ¿cierto? En un tiempo fue el centro, ahora ya vemos que seguramente surgirá de él una nueva teoría. Y finalmente, como que tratando de ser un poco minucioso, pues no me gusta como ese tono perezoso que utiliza en su discurso, porque siento que de ahí también se desprende esa pereza de no comprometerse realmente con muchas causas como lo hemos visto, ¿cierto? Y que además de ese tono perezoso, digamos que toma, por lo menos en esta entrevista y en su discurso, que es lo que venimos viendo desde su actuar político, una actitud muy camaleónica, es decir, se va acomodando. Como lo mencionaba Iván, el centro antes era totalmente su bandera y ahorita se desmarca totalmente de esa posición porque ve que necesita estar desde otro punto, desde otra orilla, para empezar a ganar terreno en este ámbito político que está muy guerreado por las distintas alternativas que han venido surgiendo en los últimos años. Digamos que Sergio Fajardo se caracteriza por lo que llaman comúnmente hablar sin decir nada. Fragmento número 2. La otra, que Uribe y Petro son lo mismo, no son lo mismo. Pues ni más faltaba que fueran lo mismo. Son muy diferentes en muchos sentidos, pero tienen cosas en común. Voy a decir una, que es la que explica las dos. Y lo que yo creo que es costosísimo para la sociedad colombiana, y es la palabra polarización. Bueno, yo creo que Fajardo me va a hacer suspirar, pero no de buena forma a lo largo de la entrevista. Y es que me parece que hace unas falsas equivalencias, ¿no? Es decir, se ubica de manera estratégica, primero diciendo que no, que ni más faltaba y que no se parecen, pero nos conduce a decir que hay una semejanza suficiente para de ahí establecer el discurso de la polarización. O sea, vemos que vuelve con el tema de los extremos, que vuelve con el tema de la polarización. Entonces, hasta el momento no veo nada nuevo en Fajardo, veo que reencaucha sus discursos. Nunca lo había escuchado decirlo de la categoría de que el centro ya no le gustaba y demás. Digamos que eso sería lo nuevo que encuentro acá, pero sí me parece bastante tramposa el camino hacia donde nos lleva, ¿no? No se parecen,
pero como tienen una semejanza en determinada situación o lo que producen de ahí, pues vale la pena decir que a la larga sí se parecen, ¿no? O sea, de la misma manera, del mismo sentido, del modo contrario. Me parece que Fajardo no se da cuenta la viga que tiene en su propio ojo, ¿cierto? Cuando habla de la polarización, pues yo creo que entonces él no lee mucho las redes sociales y no se da cuenta también los discursos que utilizan y el lenguaje que utiliza la gente que lo defiende y que cree en su causa de alguna manera, ¿cierto? Porque cuando hablamos de la polarización, siempre se habla en tercera persona. Ellos son los que están polarizando, ¿cierto? Pero pues creo que no asume que por parte suya también se genera esta polarización. Entonces veo que el discurso es bastante engañoso porque parte de la fórmula ya hecha que hemos mencionado en muchas ocasiones de él, que es establecer el discurso de la polarización, pero no es él quien la produce. Y que justamente esta palabra les ha servido mucho para truncar procesos políticos donde justamente evitan o dicen no polaricemos, o yo soy el político, el partido, la idea o la propuesta que no polariza, cuando realmente lo que se niegan es a generar algún tipo de debate frente a alguna circunstancia que le compete al país. Fragmento número 3. De esa forma de la política. Por eso hemos dicho, digo yo, para no decir en plural, pero yo creo que compartimos, no será con la rabia ni con el miedo, y entre la rabia y el miedo la esperanza. La esperanza. Ahí está la frase hecha, ¿no? No será ni con la rabia ni con el miedo, y entre la rabia y el miedo la esperanza, ¿no? ¿Quién es la esperanza? Pues claramente lo que ya decíamos, el adalid de la moral. Y pienso yo que más allá de estas frases hechas que realmente podrían sacarle a alguien una sonrisa si la escuchan de manera desprevenida, pues yo pienso que haciéndole un análisis juicioso no pasa a los 30 segundos la ilusión que puede despertar esta frase. Y que justamente siento que el decir que no es tampoco ni con la rabia ni con el miedo, cuando justamente el actuar del gobierno lo que más despierta en el pueblo colombiano es rabia, y que justamente la rabia en muchos casos nos moviliza a exigir, a pedir garantías, a reclamar derechos. Entonces, si nos llenamos únicamente de esperanza, que es lo que propone Sergio Fajardo en su discurso, pues la esperanza incluso nos puede dejar inmóviles. O sea, esperanza es quedarnos a esperar que algo suceda sin hacer nada para que esa acción llegue. Entonces siento que también es como un discurso que nos paraliza, que quédate quieto a ver qué podemos hacer. Pero tenga esperanza, manténla. Yo pienso que ahí hay un llamado mezquino muy en lo profundo de ese discurso, porque Colombia es un país que duele demasiado, ¿no? Y al decir que no nos dejemos llevar incluso por las emociones, y que no estén las emociones como de manera implícita en nuestro actuar, de alguna manera es también un llamado a deshumanizarnos, ¿no? Me parece que, por eso digo, haciéndole un análisis juicioso también a estas frases de cajón que resuenan mucho y que se convierten en consignas y que pueden movilizar gente, me parece que más allá de eso, en lo profundo, sí hay un proyecto político que asusta. Me asusta realmente pensar que en este país dejemos de llorar, porque eso implica también olvidar, no construir memoria, y eso me preocupa. Un país adormecido, en pocas palabras. Bueno, seguimos. Fragmento número 4. Cuando la Corte Suprema de Justicia dijo que el presidente Uribe tenía que estar detenido en su casa, dije, esa es la decisión y se tiene que respetar. Decir y no decir nada a la vez, ¿cierto? Hay un mandato judicial, no hay otra opción más que cumplirla, a menos que piense violar descaradamente la ley. Entonces, decir que esto es lo que dice la ley y yo estoy de acuerdo y entonces cumplámoslo, pues básicamente no es tomar una posición en cuanto a por qué se le está acusando, en cuanto al acervo probatorio que hay hasta el momento, ¿cierto? Me mantengo al margen, mantengo la imparcialidad que he estado utilizando, mantengo esta serenidad de la que tanto tiendo a hablar, pero pues a la larga vuelvo a lo mismo del inicio.
siento un tono perezoso, ¿cierto? Ese tono perezoso de no querer comprometerse con nadie, ¿cierto? Finalmente, comprometerse implica de alguna manera dolerse, implica llevar a lo humano una emoción, y siento que acá está implícito ese hablar por hablar, esa frase hecha y ese decir por decir. Y ese decir por decir pues nos lleva al hacer por hacer. Y que realmente lo que nos interesa saber, y para lo que está hecha una entrevista como esta, es necesitamos conocer qué tipo de posición tiene en este caso Sergio Fajardo frente a lo que le está preguntando Ariel. O sea, Ariel no le está diciendo si está de acuerdo en que se le cumplen o no las garantías, porque eso ya está implícitamente pactado y se tiene que cumplir de cualquier forma. Exactamente, pero Fajardo, en su sombrilla de la de escabullirse, pues, como lo decimos por la tangente, dice cosas obvias. Fragmento número 5. Yo he visto cosas muy injustas asociadas conmigo dentro de todo este mundo, y las hay, pero también he visto como en la mayoría de las instituciones, organismos de control, de justicia, lo que yo he visto es que la gran mayoría es gente honesta, seria, pero estamos hablando para dirigir un país, y yo tengo esa responsabilidad y así la he asumido, y repito, estoy dando ejemplo porque yo respondo. Yo vuelvo a suspirar, ya lo había dicho, creo que este señor me ha robado los suspiros, pero no como debería o no de la mejor manera. Dos cosas llamativas encuentro en este fragmento de la entrevista. Lo primero es su intención de la víctima, ¿no? De construirse como una víctima, y cuando hablamos de construirse no estamos hablando precisamente de la víctima, sino estamos hablando de la intención del victimismo. Entonces me parece que ahí está muy marcado. En un fragmento anterior de la entrevista pues hablaba de todo el palo que le dan a él, pues como si no hiciera parte también del ejercicio político que le hacemos, el ejercicio de veeduría a los políticos que le hacemos los ciudadanos, a las personas que están aspirando a puestos a cargos de elección popular. Entonces pues me parece un poco salido de los cabales el victimismo al que pretende apelar Fajardo en esta parte de la entrevista, y también considero que si no quieren que algo cambie, llamen a Fajardo. ¿Por qué? Pues nos habla de que hay unas instituciones y que esas instituciones pues lamentablemente tienen ese cuentico que nos han vendido últimamente, las manzanas podridas, ¿cierto? Entonces pues no hay ningún problema con las instituciones de este país, a pesar de que sean conservadoras y a pesar que muchas instituciones nos mantengan en el atraso social. Según él, no hay problema con las instituciones, son unas que otras personitas, y pues supongo yo que entonces su opinión del Congreso de la República pues es una opinión favorable, ¿cierto? Es una institución, por supuesto, que vale la pena y que seguramente tiene uno que otro que le hace daño, pero en general, según acá esta parte de la entrevista nos dice, pues valora positivamente las instituciones de este país todas. Y que con esto último que dice es como la cerecita del pastel. Solo han pasado 27 minutos de la entrevista y ya vemos que él se construye un perfil, o sea, el receptor de los ataques más grandes del país, que no se identifica en los extremos, que está en un limbo inconcebible y que empieza a partir de él, que no polariza, que sienta la esperanza como su pilar de acción, y además que también sufre de ataques y que es una persona sujeta al debido proceso, es una persona que cumple las garantías, que espera que se haga lo justo. Entonces, del político que está allá arriba, que puede ser ese faro moral, lo que tú decías al inicio de la intervención, el redentor que va a salvar el país, ¿no? El Mesías que estamos necesitando, a pesar de que en muchas de sus entrevistas, y por no decir en todas, dice combatir el mesianismo político, ¿no? Y vemos cómo el combate del mesianismo es hacia otros, pero favorable hacia él. Exactamente. Y bueno, el último suspiro de este video, podríamos decir muchísimas cosas más, pero queremos invitarles a ustedes que nos están acompañando el día de hoy a que vean ustedes mismos el video y saquen ustedes sus propias conclusiones, ¿cierto? Lo nuestro es la opinión, son las sensaciones que nos deja el escuchar a Fajardo en esta entrevista, y pues los invitamos a que se informen con suficiencia de los perfiles de los políticos que pues ya en esta
próxima temporada electoral van a empezar a sonar más que nunca y van a estar en todos los espacios públicos y privados, aspirando por supuesto con sus intenciones políticas electorales. Entonces muchas pilas, y este video pues claramente es una invitación a que nos informemos, a que escuchemos con atención y por supuesto a que se enteren ustedes de la opinión que tenemos nosotros de esta entrevista que escuchamos y que dejamos sin concluir para que ustedes vayan y la concluyan. A ponernos las gafas de rayos X para dejar de tragar entero, que ha sido el problema que nos tiene como ahorita estamos en este país. Así que esto fue todo por hoy. No se les olvide dejar su like si les gustó este video, compartir nuestro contenido porque nos ayudaría muchísimo, suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones, dejarnos en la cajita de comentarios lo que piensan ustedes de este video, de Sergio Fajardo, de la entrevista o del futuro presidencial de este país. ¡Chao!